Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar del Imperio Incaico. El Imperio Incaico, o nuestro llamado Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, ¿quién lo gobernaba? El Inca. El Inca era el máximo exponente del Tahuantinsuyo, además que era descendiente del dios Sol. El Tahuantinsuyo se va a dividir en 4 suyos. Esos 4 suyos, en la época que gobernaba, ¿qué Inca? El Inca Pachacútec. Ahí se dividió los 4 suyos. Tenemos a Contisuyo, tenemos a Chinchasuyo en el verdecito, Antisuyo y Collasuyo. Son 4 los suyos. Empecemos con Chinchasuyo. Chinchasuyo estaba compuesto por la costa y Sierra Norte. Contisuyo estaba compuesta por la costa central. Luego tenemos el Antisuyo, que estaba compuesta por la ceja de selva. Y por último, el Collasuyo, que estaba compuesta por la meseta del Collao. Ahí se ubicaba el Collasuyo. Luego, todo el Tahuantinsuyo estaba limitado que por el norte con el río Ancashmayo, por el sur con el río Maule, por el este con la ceja de selva y aquí por el oeste con el océano Pacífico. Entonces nos ubicamos un poco en el mapa para ver el Tahuantinsuyo, sus divisiones y sus límites. Se decía que el Tahuantinsuyo era un gran imperio, llegó a ser uno de los más grandes imperios, que abarcó una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes desde Ecuador del norte hasta Chile y Argentina en el sur. Tuvo más de 200 pueblos y se dice que ese era el escudo que ellos tenían en el imperio Inca. El origen del imperio incaico, al final terminado como el imperio del Tahuantinsuyo, se da explicada por los orígenes mitológicos, o sea, por leyendas, y por las 2 grandes leyendas que nosotros conocemos bien, que es la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, y luego la de los hermanos Ayar. Los dos intentan explicar cómo es que se dio o se eligió dónde se iba a implantar el imperio incaico. La leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, nosotros la conocemos bien, ¿verdad? Donde Manco Cápac y Mama Oglio, hijos del dios Sol, fueron enviados, surgiendo desde el lago Titicaca, para buscar dónde hundir la barreta de oro y formar ahí el imperio incaico. En resumidas cuentas, así es, ¿cierto? Y luego viene la leyenda de los hermanos Ayar. La leyenda de los hermanos Ayar igual nos habla al final de imponer el imperio o de fundar el imperio, pero su proceso es distinto, porque en la leyenda de los hermanos Ayar, como nosotros también ya sabemos, como siempre nos cuentan en toda la primaria, se trata de 4 hermanos que van a buscar tierras fértiles con sus esposas, ¿verdad? Y en esa travesía hay ambición, hay recelo entre hermanos y pasa una serie de sucesos, como por ejemplo tenemos a Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca y Ayar Manco, los 4 hermanos, que a todos les pasa un suceso distinto. A Ayar Cachi, que es encerrado en la cueva sellada con piedras, a Ayar Uchu, que le crece alas y se va volando, Ayar Auco, que es convertido en piedra, y al final el que funda el imperio es Ayar Manco, que hunde la barreta de oro y ahí funda el imperio incaico y se cambia de nombre como Manco Cápac. Es así como se da el imperio incaico o el Tahuantinsuyo explicado de una manera mitológica. Luego vamos a hablar de la historia, que cómo se fue formando o cómo llega a ser el gran imperio inca. Bueno, vamos a hablar de lo que es la historia del proceso que pasa para ser el imperio inca. Hablamos de los periodos de la historia incaica. Tenemos 3 periodos de la historia incaica. Tenemos el periodo del señorío cusqueño o también llamado la etapa del curacao o curacal. Tenemos el estado regional o confederación cusqueña y el imperio incaico o Tahuantinsuyo, esto cuando ya se forma un imperio. Vamos a hablar sobre la etapa curacal
o como está en su separata, el señorío cusqueño. El señorío cusqueño trata de que se hablaba de qué, de pequeños curacazgos. Estos gobiernos eran pequeños gobiernos que formaban simples curacas quechuas. Simples curacas quechuas formaban estos gobiernos, asentados en el Valle del Cusco, quienes por medio de la guerra pretendieron conquistar a sus enemigos. En eso es cuando se habla del origen del Imperio Inca. Luego pasa a la etapa de la Confederación, o también llamada etapa o estado regional, donde esto se da que de curacados o de pequeños curacazgos se forma un imperio o un reino primero antes del imperio. Se forma un reino. Ese reino que se forma se caracteriza porque quiere expandirse. Y los incas no solo terminan de ganar el Valle del Cusco, sino que comienzan las conquistas en otros valles, venciendo así a los curacas que los gobernaban. Y al final pasamos a la etapa del imperio, o la etapa del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Cuando ya se consolida un gran imperio. Primero se forma curacados, luego un reino y al final se forma un imperio. Así es como se consolida el imperio incaico o el Tahuantinsuyo. En este periodo es llamado el periodo, el último, que es la etapa del imperio, es llamado el periodo de la expansión y el apogeo, porque aquí alcanza su máximo apogeo el imperio incaico. Los incas son emperadores. Los gobernantes en este periodo no se contentan con vencer a los curacas y tampoco con ganar más valles, sino que luchan contra ya los reyes o contra reyes que capturan y también capturan sus reinos. Luego de todo eso viene la decadencia que nosotros conocemos, que termina de hacerse con la conquista de los españoles. Cuando al mando estaba, ¿quién estaba? Estaba Atahualpa. Y ahí termina el gran imperio de los incas. Hablamos en este proceso que hubieron rebeliones, porque recuerda cómo ellos tomaban a otros pueblos, tenían que regirse a lo que eran las leyes del imperio incaico, y ellos en un momento empezaron a rebelarse. Esas rebeliones también fue uno de los motivos por la que pasó la decadencia del imperio inca. En todo este proceso, lo rescatable fue que se dieron lo que eran los militares, se desarrolló la acción militar para poder conquistar nuevos valles y así convertirse en el imperio que ellos eran. En esto también se establecieron alianzas. Pero como dijimos, todo este imperio de los incas se termina con la llegada de los españoles, cuando a su mando estaba Atahualpa. ¿Y por qué es más sensible que el imperio incaico haya sido tomado por los españoles? Porque en esos momentos había una crisis en el imperio incaico donde se disputaba el poder de Atahualpa, que todavía estaba constituido en el imperio como inca, con Huáscar, que también quería el poder. Y en una de las batallas gana Atahualpa, pero ya con el ejército debilitado por la última batalla que tuvo para tener prisionero a Huáscar. Y es cuando ya vienen los españoles y es por eso que los encuentran vulnerables y conquistan el imperio incaico.